Hubo una época en la que existió una mujer frágil como una flor, pero con una mente tan lúcida que hizo temblar a filósofos, teólogos y revolucionarios. Una mujer que eligió el dolor como camino, que abrazó el silencio de los campos de batalla y la pobreza con una devoción casi mística. Su nombre era Simone Weil. No buscaba fama, ni salvación personal, buscaba redención para toda la humanidad. Hoy desentrañaremos su alma, y quizá, en su espejo, puedas ver algo de la tuya. Nacida en el invierno de 1909, bajo el cielo plomizo de París, Simone Weil no fue una niña común. Mientras otros reían en los patios de recreo, ella callaba y pensaba. Pensaba con una intensidad que asustaba. Su mente era un campo de batalla entre la razón y el dolor. No por nada, sus primeros pasos en el mundo fueron acompañados de enfermedades, debilidades físicas, una salud quebrada que la empujaría, desde temprano, a preguntarse, ¿qué sentido tiene el sufrimiento? Hija de una familia judía asimilada, la pequeña Simone creció en un hogar donde la intelectualidad flotaba como incienso. Aprendió griego antiguo antes de los 10 años. Leía a Platón como otros leían cuentos de hadas. Pero no buscaba gloria académica. No buscaba títulos. Buscaba algo que no tenía nombre. Algo que dolía. Algo que ardía. Y en esa búsqueda, comenzó a vislumbrar lo que nadie quería mirar, el abismo humano. A los 22 años, ya era profesora de filosofía. Pero su sensibilidad era tan extrema que no podía dar clases sin llorar al ver las injusticias que azotaban al mundo. En 1932, renuncia a la docencia y se une al movimiento obrero. Sí, esta mujer brillante, de salud frágil y mirada abstracta, decide trabajar en una fábrica. Sus manos sangran, sus pulmones se contaminan, su cuerpo se quiebra. ¿Por qué? Porque creía que solo conociendo el dolor desde adentro podría hablar de él con verdad. Pero Simone no era simplemente una idealista. Era un espíritu rebelde, incómodo, lleno de luz y sombra. Quiso unirse a los anarquistas durante la Guerra Civil Española. Y aunque su torpeza física la hacía inútil como combatiente, insistió en cocinar para los soldados, en vivir con ellos, en mirar la guerra sin filtros. Allí, entre el humo, la sangre y los gritos, escribió que la fuerza es lo que convierte a los hombres en cosas. Su pensamiento comenzó a tomar un rumbo más espiritual, casi místico. No desde la religión impuesta, sino desde una experiencia íntima, abrasadora. Tuvo visiones. Sintió la presencia de Cristo en medio del dolor. Pero no se convirtió. No pidió ser bautizada. Porque para ella, el verdadero acto de fe no era pertenecer a una iglesia, sino vaciarse completamente de uno mismo. Desaparecer para que lo divino pudiera habitarte. Esta mujer, que rechazaba el ego, que no soportaba la mentira ni el poder, escribía de madrugada, enferma, débil, con los huesos marcando su piel. En esos textos, hablaba de atención, de compasión, de una gracia que desciende cuando todo está perdido. Decía que el sufrimiento era una forma de limpieza, que en el fondo del dolor hay una puerta, y quien la cruza, entiende el mundo desde otro lugar. Un lugar sin orgullo, un lugar donde solo queda el alma desnuda. Pero Simone no predicaba desde un púlpito. Vivía cada palabra que escribía. En plena Segunda Guerra Mundial, huye de Francia, pero no deja de pensar en los que se quedan. En los hambrientos, en los perseguidos, en los olvidados. Se niega a comer más de lo que cree que un niño francés en ocupación nazi podría tener. Esa decisión, simple y brutal, la lleva a la muerte. En 1943, con tan solo 34 años, muere en Inglaterra. Los médicos dirán que fue tuberculosis, agravada por desnutrición. Pero quienes la conocieron sabían la verdad. Simone murió por coherencia. Murió por amor radical. Murió porque no podía concebir una vida que no fuera también un acto de entrega total. ¿Qué clase de mujer escoge morir así? ¿Qué tipo de alma rechaza toda comodidad, toda pertenencia, todo refugio, por fidelidad a los otros, a los invisibles, a los que nadie ve ni escucha? Simone Weil no fue una santa, ni quiso ser mártir. Fue algo mucho más extraño, fue testigo, un testigo radical de la condición humana. Decía que el amor de Dios es el amor a lo que no tiene forma, a lo que no puede ser poseído. Su pensamiento era una alquimia entre filosofía griega, cristianismo primitivo, espiritualidad oriental y una ética del sufrimiento absolutamente intransigente. Ella no creía en la redención como promesa futura, sino como acto presente.
como un salto al vacío en cada gesto, en cada mirada, en cada segundo vivido con total atención. Simone creía que el mayor acto de amor no era dar, sino mirar verdaderamente. En un mundo de ruido, mirar con profundidad se convierte en un acto de revolución. Y eso hacía ella, miraba. A los pobres, a los humillados, a los olvidados. Miraba sin juicio. Miraba con un tipo de pureza que hoy nos resulta casi insoportable. Tal vez por eso, hablar de Simone no es cómodo. Nos obliga. Nos desnuda. Nos enfrenta a preguntas que preferimos evitar. ¿Estamos viviendo con sentido? ¿Estamos verdaderamente presentes en nuestras acciones? ¿Amamos sin poseer? ¿Somos capaces de ver al otro, o solo usamos al otro como espejo? Hay algo en su figura que resuena especialmente con las mujeres. Porque Simone no era una rebelde caricaturesca. No era una mujer dura por necesidad, ni una figura inflada de ego. Era extremadamente sensible, llena de compasión, tan empática que a veces no podía caminar sin sentir el dolor ajeno en su propio cuerpo. Y sin embargo, no se quebraba, no huía, se adentraba más. Su dolor no era debilidad, era brújula. Su fragilidad no la hacía pequeña, la hacía humana hasta un punto insoportable. Y quizá por eso, tantas mujeres al leerla sienten que alguien, al fin, las entiende. Porque Simone no explicaba la vida, la atravesaba. No te daba fórmulas, te mostraba el vacío y te decía, aquí también pueden hacer algo sagrado. En sus escritos hay una belleza tan intensa que abruma. Habla del alma como si fuera una llama, del silencio como un lenguaje más real que cualquier palabra. Dice que el sufrimiento, si es soportado con atención, se transforma en una puerta hacia la gracia. Pero esa gracia no es una recompensa, es un estado del ser, un punto de contacto entre lo divino y lo humano. Su idea de redención es desconcertante. No se trata de ganar algo, se trata de perder todo lo que no es esencial, de dejarse despojar hasta que solo quede lo verdadero. En tiempos como los nuestros, obsesionados con la imagen, con la fama, con el éxito inmediato, el mensaje de Simone suena como un relámpago en la noche. Nos sacude, nos llama, nos recuerda que el alma también tiene hambre, y que ese hambre no se sacia con likes, ni con metas cumplidas, ni con diplomas. Se sacia con sentido, con belleza, con verdad. Simone Weil no cabe en etiquetas. Fue filósofa, obrera, mística, revolucionaria. Pero sobre todo fue un espejo. Uno que no adula, que no miente, que no maquilla. Su vida entera fue un grito silencioso que dice, despierta. Mira, siente, no huyas del dolor, porque allí también puede habitar lo eterno. En la soledad de sus últimos días, Simone escribió como si cada palabra fuera una plegaria, una súplica, una revelación. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, y sin embargo no pensaba en sí misma. Pensaba en los otros, en los que sufren, en los que han sido arrojados al margen sin que nadie escuche sus nombres. Decía, no hay lugar en el mundo donde el dolor no se esconda, pero hay ojos que han aprendido a ver en la oscuridad. Simone era uno de esos ojos, uno que no se cerraba, uno que se negaba a mirar hacia otro lado. Y ese es tal vez su legado más hondo, enseñarnos a no huir del sufrimiento, sino a comprenderlo, a abrirle un espacio en el corazón, no como castigo, sino como puerta. Hay en su pensamiento una belleza que roza lo trágico, una dulzura que nace del espanto, porque ella no edulcoraba la vida. No creía en los consuelos fáciles ni en las respuestas automáticas. Ella hablaba de la gracia como una visita silenciosa que solo llega cuando hemos sido completamente despojados. Y hablaba del alma como una casa vacía que solo puede ser habitada cuando se ha limpiado del yo. Esto puede parecer duro, y lo es, pero hay una ternura secreta en todo esto. Una ternura que no tiene nada que ver con la lástima ni con la compasión superficial. Es una ternura que nace del contacto directo con lo esencial. Una ternura que arde, que incomoda, que transforma. Para Simone, amar era atención. Y la atención era un acto sagrado. Estar verdaderamente presente ante otro ser humano, sin querer cambiarlo, sin querer poseerlo, sin juzgarlo, era para ella la forma más pura de amor. Y esto, que parece tan sencillo, es quizá lo más difícil de todo, porque implica estar vacío de uno mismo. Implica entregarse sin esperar. Implica confiar en el silencio más que en las palabras. Y aquí viene la parte más enigmática de su pensamiento. Simone creía que el sufrimiento voluntario,
cuando no se busca como castigo ni como mérito, sino como acto de comunión con los que sufren, se convierte en una forma de transfiguración. En ese punto, el dolor deja de ser solo humano. Toca lo sagrado. Así vivía. Así murió. No como mártir, no como víctima, sino como un alma en tránsito hacia lo absoluto. Su muerte fue coherente con su vida. No se alimentó más de lo que pensaba justo. No aceptó privilegios. No pidió nada. Solo quiso compartir la suerte de los más frágiles. Y así, frágil ella también, se apagó como una vela, dejando una luz que aún arde en quienes se atreven a mirar hacia adentro. Hoy, en un mundo cada vez más ruidoso, más superficial, más desconectado, la voz de Simone Weil resuena como un susurro que atraviesa los siglos. Un susurro que no grita, pero que cala. Un susurro que nos recuerda que hay otra forma de estar en el mundo. Una forma radicalmente presente, radicalmente humana. Una forma donde el alma no se adorna, sino que se desnuda. Y tal vez por eso, su figura es incómoda para algunos, y profundamente luminosa para otros. Porque quien escucha su voz sin máscaras, siente algo moverse por dentro. Algo que no tiene nombre. Algo que tal vez habías olvidado, pero que siempre estuvo allí, esperando ser recordado. Simone Weil murió en el exilio, lejos de su tierra, lejos de todos, en un hospital de Ashford, Inglaterra, en 1943. Solo tenía 34 años. Oficialmente, murió de tuberculosis agravada por malnutrición. Pero quienes la conocieron sabían la verdad. Simone eligió morir de amor. No de un amor romántico, sino de ese amor que excede el cuerpo, que no espera retorno, que se entrega como fuego. Simone eligió compartir la suerte de los que nada tienen, incluso si eso significaba su propia muerte. Se negó a comer más de lo que comían sus compatriotas franceses bajo ocupación nazi. No por sacrificio, sino por coherencia espiritual. Porque para ella, vivir era un acto moral, una oración encarnada. Hoy, tantos años después, su vida sigue siendo un misterio sin resolver. No porque sea ininteligible, sino porque nos exige demasiado. Nos obliga a preguntarnos si acaso también nosotros podríamos vivir con ese nivel de conciencia. Nos confronta con nuestras evasiones, nuestros consuelos, nuestras medias verdades. Y sin embargo, en medio de toda esa exigencia, hay algo profundamente liberador en Simone. Porque su mensaje no fue, sé perfecta, sino, despierta. Despierta a la belleza escondida en el dolor, a la gracia que se oculta en la pérdida, a la presencia que nace cuando renunciamos al control. Ella no nos pide imitarla, sino escuchar lo que el alma susurra cuando callamos el ego. Su figura resuena de forma especial en quienes han amado sin ser correspondidos, en quienes han sentido el vacío existencial como herida abierta, en quienes han sido demasiado sensibles para este mundo áspero. Simone no condena esa sensibilidad, la eleva, la convierte en altar, la transforma en instrumento de comunión. Y para muchas mujeres, su voz es una guía, porque Simone rompió moldes sin querer hacerlo. No necesitó ser dura para ser fuerte, no necesitó esconder su sensibilidad para ser libre. Su forma de estar en el mundo fue una mezcla de ternura feroz y lucidez cortante. Fue, en palabras que le hubieran hecho sonreír, una peregrina del alma, una testigo de lo invisible. En una época donde todo nos empuja hacia afuera, hacia la imagen, la apariencia, el ruido, ella nos recuerda que lo real está adentro, que el alma se fortalece en el silencio, que el dolor no es siempre enemigo, que hay belleza en la renuncia, que el amor verdadero es vacío de sí y lleno del otro. Su nombre, Simone, significa la que escucha. Y eso hizo, escuchó lo que nadie quería oír. Escuchó el clamor de los obreros, el silencio de los hambrientos, la voz del interior en lo pequeño, en lo roto, en lo invisible. Simone Weil no fue una santa, pero fue una llama. Y toda llama verdadera, si no se apaga, ilumina. Nos queda su fuego. Nos queda su silencio cargado de presencia. Nos queda su invitación a mirar, a sentir, a amar sin medida. A vivir con el alma desnuda. A cruzar el umbral del dolor y encontrar, en medio de la noche, la redención. Si esta historia ha tocado una fibra en ti, si sentiste la llama de Simone arder por un momento en tu pecho, no la dejes morir. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el alma tiene voz. Porque aquí, cada historia es un espejo para el alma. Y déjame en los comentarios, ¿qué parte de Simone Weil resonó más contigo?
La filosofía no es solo para pensar, es para transformar. ¿Y tú, ya has comenzado? Si este video te hizo pensar, dale like, compártelo y suscríbete para más historias que desafían lo convencional. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por buscar. Nos vemos en el próximo viaje.